Ahora ingresar a la primera entrevista del día de hoy. Tenemos en comunicación telefónica con el director de la revista de Pensamiento Nacional y Popular, Punzó, Marcelo Ibarra. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Hola Kevin, muy buenas tardes para vos, para todo el equipo de trabajo, la mesa de trabajo del programa y por supuesto para la audiencia de esa hermosa provincia de Córdoba. Sí, ¿no? Totalmente. Gracias. Quisiera arrancar ahora con la entrevista del día de hoy. ¿Qué te llevó a meterte en el mar del pensamiento nacional y popular? Bueno, mi formación original, mi primera carrera fue la licenciatura en periodismo en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Yo soy de una ciudad de la provincia de Buenos Aires, que es Colón. Siempre aclaro que es provincia de Buenos Aires porque uno dice Colón y te dicen Entre Ríos enseguida, Santa ¿viste? Fe. Colón es una ciudad muy pequeña que está pasando Pergamino, a 50 kilómetros de Pergamino. Y hacíamos un programa de radio, unos amigos allá en Colón, y en un momento determinado decidí comenzar a estudiar, averigüé universidades en una época donde internet no es lo que es hoy, y con esas guías de estudio que había, ¿no? Que era todo mucho más complejo. Terminé aterrizando acá en Lomas de Zamora, estudiando periodismo, y bueno, ahí tuve la suerte antes de recibirme, después estudié otra carrera que fue la licenciatura en letras, eh, sino además de participar de algunas reuniones, de algunos grupos de militancia, del centro de estudiantes. Una tarde recuerdo que vino Norberto Galazo a dar una charla, año 2009, 2010, cuando se estaba debatiendo muchísimo esta cuestión del bicentenario, ¿no? Ustedes lo recordarán por ahí. Sí, ¿no? Año 2010, claro, ¿no? Que se hacía todo un tironeo y era toda una discusión. Incluso me acuerdo que había esta gente indignada porque el dibujito Samba de Paca Paca había utilizado a la figura de Sarmiento. Entonces, bueno, ahí el Norberto Galazo dio una charla muy esclarecedora, donde nos abrió la cabeza no solamente a mí, sino a muchísimos de mis colegas, estudiantes, ¿no? de mi generación. Yo tengo 40 años. Y bueno, comencé a leer, obviamente, los clásicos del pensamiento nacional, Scalabrini Ortiz, Jaureche, Ugarte, bueno, eh, Homero Mansi también, por supuesto, Discepolín, ¿no? Que siempre queda relegado por la cuestión artística, pero que es claramente un exponente del pensamiento nacional. Por eso también me rescato, que me parece muy importante que ustedes lo reivindiquen con el título del programa, ¿no? Que ahí tenía que ver también con una de sus debates, ¿no? Así que bueno, esa fue digamos, el comienzo, el origen, y tuve la suerte de estar con muchos compañeros de ruta que hicimos distintas publicaciones editoriales, ¿no? Como fue en su momento, en la época del Bicentenario, la revista Taenia Emplumada, que hacíamos ahí como una especie de cruce entre la diosa, la serpiente emplumada de los mayas, y algunos discursos también del pensamiento nacional. Y bueno, recientemente, en el 2020, comenzamos con un grupo de compañeros de militancia y colegas este proyecto que es Revista Punzó. Hola, Claro. Eh, yo- es- Te habla Sofía, Marcelo. ¿Me escuchas? Te escucho muy bajito, sí, decime. Marcelo, yo te quería preguntar, la revista Punzo, en la Sí. actualidad, ¿qué hace, qué produce, qué tipo de productos, qué es lo que Claro. hacen con exactitud? A ver si nos puedes explicar y así para que nuestros oyentes también se enteren y cuáles metas que tienen.
Claro. Bueno, Revista Punzó nace en el 2020, es un poco hija de la pandemia, ¿no? En el 17 de octubre del 2020 sacamos el primer número. Es una revista que se propone no solamente divulgar los problemas o las temáticas propias, ¿no?, del pensamiento nacional y la pedagogía latinoamericana, sino también abrir distintos canales de difusión para muchos, por ahí, grupos de militancia, ¿no?, que en otro espacio no tendrían lugar, ¿no? Es decir, muchas veces han salido referentes sindicales o de centros de estudiantes, ¿no? U organizaciones feministas, eh, porque entendemos también que la difusión de ideas no puede quedarse solamente en la denuncia, sino que tenemos que discutir, como también lo plantearon en su momento Jaureche, Scalabrini, Ortiz, tenemos que discutir también los moldes, los parámetros que a veces nos marcan la cancha para establecer un debate, ¿no? Un caso ejemplificativo que ilustra muy bien esta cuestión es lo que ocurre, por ejemplo, con el mismo nombre de Pensamiento Nacional, ¿no? Pareciera que nosotros, los argentinos o los sudamericanos, solamente podemos leer filosofía, pero no hacer filosofía. ¿Vieron? Es como que la filosofía es cosa de los europeos, ¿no? De Nietzsche, de Schopenhauer, Hegel, obviamente Platón, Aristóteles. Pero cuando nosotros los sudamericanos queremos pensar, nos limitan y nos dicen, bueno, esto es pensamiento nacional o pensamiento latinoamericano, pero no es filosofía. Y nosotros tenemos que en realidad también pensar que el pensamiento nacional, pensar en nacional, también es hacer filosofía. Por eso las universidades públicas, a mí me parece que están como están en deuda con el pensamiento nacional, ¿no? Eh, por eso considero que los referentes del pensamiento nacional han hecho filosofía, ¿no? El caso más claro es el de Jaureche con su concepto de inteligencia, ¿no? Inteligencia que escribía él, para referirse a estos intelectuales orgánicos, los intelectuales de la oligarquía, y por eso tratar de retomar estos conceptos, estas categorías que van un poco a contrapelo, a contramano, ¿no?, de la bajada de línea oficial, digamos. Marcelo, Sebastián te saluda ahora. Sebastián, un gusto. Quería preguntarte justamente en torno a la revista Punzó, si es una revista netamente, digamos, dirigida a la academia o es de divulgación. Eso por un lado. Y por otra parte, digamos, ¿cómo ustedes están viendo el recibimiento, digamos, del público, ya sea a través de suscriptores o a través de mensajes que le hacen llegar los lectores? Sí, es una revista que la intentamos pensar como de divulgación, ¿sí? Pero que, bueno, muchas veces ha excedido por las propias discusiones, ¿no? Y por la centralidad que tienen algunos debates, y en muchos casos han aparecido documentos inéditos o fragmentos de algunas discusiones que luego se fueron convirtiendo en libros, ¿no? Hace poquito, bueno, un amigo que, si mal no recuerdo, creo que también charló con ustedes, que es Diego Eloy Ramírez. Ah, sí. Él ahora, creo que en 15 días, publica su primer libro, que es una entrevista con Galazo. Esa primera discusión apareció en un artículo de Punzó. Y bueno, de la misma manera ni hablar, Juan Godoy, que es otro gran compañero malvinero y, bueno, sociólogo, siempre reivindicando
la cuestión de la lucha de los federales, ¿no? De lo que sería la otra historia, el revisionismo histórico, ¿no? Enfrentado a esta gran corriente dominante que es la historia mitrista. Muchas veces ha publicado textos que, bueno, después alguien se lo leyó y terminó siendo algo más extenso, y terminó siendo un libro, terminó siendo otro tipo de producción. Así que bueno, uno es como la metáfora del mensaje en la botella, ¿no? Uno lo tira y no sabes quién lo puede encontrar, ¿viste? Pero siempre hay que tener fe en que hay que creer, como decía Scalabrini Ortiz, hay que creer y confiar también que siempre va a haber alguien del otro lado para leer, para hacer un comentario, una devolución. Y después, con respecto a la segunda pregunta, nosotros no trabajamos con la idea de la suscripción. De hecho, cuando publicamos la revista, mucha gente nos decía, che, pero ¿dónde me suscribo? Porque si no, ¿cómo hacen para mantenerla? ¿Cómo hacen? Bueno, la realidad es que es una experiencia militante, con aporte de los compañeros que forman parte de la revista. Y es una revista que, si la chusmean, revistapunzo.net, no tiene publicidades, no porque estemos en contra de las publicidades, sino porque la realidad es que todos trabajamos de otra cosa, ¿no? Hay compañeros que son escritores, libreros, guionistas, docentes, y cuando nos sentamos a escribir es como que lo hacemos por una cuestión de militancia. Y bueno, la verdad que hemos tenido una muy grata sorpresa, porque todos los años vemos como que nos lee no solo más gente, sino gente de países que no podemos creer cómo llegó la revista ahí, ¿no? Decimos, bueno, la semana pasada veía notificaciones de gente que la leía en China. Decimos, bueno, no sé, algún argentino, imagino que algún argentino habrá ido a China o no sé, pero bueno, una cosa es que te lean en España, que vos sabés que leen en español, y otra cosa en países que no sabes cómo hizo la revista para llegar a un link ahí. Pero bueno, es básicamente creo que el principal arma de difusión es darle voz a los compañeros comprometidos, que son los que se encargan también de divulgar a la revista en su totalidad, ¿no? Y es por ahí lo que está bueno en un medio como el de ustedes, cooperativos y demás, también que sirva como ejemplo, ¿no? Los medios cooperativos han hecho una alternativos, también se puede alternativos, decir. Claro, claramente, han hecho una gran lucha, un gran aporte, ¿no? En lo que fue, recuerdo también, más o menos para la época del Bicentenario, la discusión por la ley de servicios de comunicación audiovisual, ¿no? Sin esos medios alternativos, sin esos medios cooperativos, ¿no? Sin todas esas organizaciones que no son los grandes monopolios privados, esa discusión no se hubiera podido dar, ¿no? Y aunque si bien algunos artículos de esa ley fueron derogados, es importantísimo la conciencia que generó en la ciudadanía, ¿no? Es un aporte que han hecho los medios alternativos que es invaluable. Sí, ¿no? Totalmente. Y ahora te llevo, ¿no?, al pensamiento nacional y popular. ¿Cómo estás viendo vos, como director de radio, el pensamiento nacional y popular en la actualidad? Perdón, no escuché bien lo último. ¿Cómo estoy viendo? ¿Cómo ves vos, Marcelo, el pensamiento nacional y popular ahora en este momento, en este contexto que estamos viviendo? Y siempre estamos como a la expectativa, ¿no? De saber que podemos generar conciencia. Yo, sinceramente, siempre estoy muy esperanzado. Sabemos que el contexto es adverso, pero bueno, tampoco podemos dejarnos ganar
por la apatía, por el desánimo o por la tristeza, ¿no? Porque las grandes luchas siempre se dan en comunidad y en felicidad. Y me parece que en la actualidad hay muchísimo para rescatar, para discutir. Hay grandísimos intelectuales de todo el país, no solamente de la zona que es donde estoy yo, que es el Gran Buenos Aires, que están planteando discusiones muy profundas, muy profundas. Hablamos, bueno, recién ustedes pasaban una canción referida ahí a Dorrego, que obviamente tiene que ver también con la violencia política, y al hablar de violencia política uno no puede dejar de pensar en los bombardeos a Plaza de Mayo en el 55, obviamente en el genocidio del 76, y siempre el pensamiento nacional, por lo menos en lo que sería el siglo XXI, ha hecho un gran aporte para rescatar un concepto, una categoría que molesta mucho a la oligarquía, que es la memoria. ¿Vieron? La memoria es como una palabra casi prohibida para la oligarquía. Y que hoy nosotros sigamos teniendo como bandera, ¿no? Que somos uno de los pocos países del mundo que ha logrado enjuiciar y llevar a tribunales civiles a los militares responsables del terrorismo de Estado. Eso también es gracias al pensamiento nacional y popular, ¿no? Son nuestros pensadores, ¿no? Las madres, las abuelas de Plaza de Mayo también, obviamente, que han hecho un aporte sustancial en este sentido. Sin esos pensadores, sin ese revisionismo constante de la historia oficial, de la historia hegemónica, no hubiese habido juicio a las juntas, no hubiese habido militares genocidas presos, no hubiese habido ley de servicio de comunicación audiovisual, y sobre todo porque se sigue produciendo muchísimo intelectualmente, a través de medios, a través de editoriales independientes, y el rescate de la memoria creo que es el principal aporte que hoy en día puede hacer el pensamiento nacional y popular, ¿no? Y claro, Marcelo, otra vez te habla Sofía. Te quería preguntar en esto, haciendo un análisis de lo que nos estás comentando, que es la revista Punzo, como los medios cooperativas, medios de comunicación alternativas, ¿no te parece que pareciera que es el comienzo recién? Porque hasta no hace mucho vos escuchabas en los grandes medios hegemónicos las noticias o lo que decían, y dijo ahí, quiere decir que eso es verdad, y hoy por hoy recién creo que estamos cayendo en esto de los medios de comunicación alternativo, cooperativas, o como el de ustedes, la revista, frente a esa necesidad con servicio más hacia el pueblo. ¿No te parece que para mí, no te parece que es recién el comienzo, el inicio, que esto va a mejorar, va a abrir un poquito más la mente de las personas? Totalmente, porque además hay que pensar que como todo proceso hay marchas y contramarchas, y sobre todo en los procesos que tienen que ver de lucha, ¿no? De concientización y demás. Grupos que hacen experiencias como de radioaficionados, ¿sí? Quizás hace algunos años esas experiencias se llevaban a cabo, pero no se tenía en cuenta lo que muy bien decís vos, Sofía, el rol hegemónico de los medios, los llamados medios grandes, ¿no? Y sobre todo con un fenómeno que ha aparecido, podríamos decir que irrumpió en los últimos años, que es el de las fake news. Creo que el primer ensayo que yo escribí para Punzo era sobre fake news. Y ahí es todo un tema, porque prácticamente en la actualidad la principal característica que tienen los medios hegemónicos
¿sí? Los multimedios que tienen también intereses en otras áreas, como la telefonía, la televisión por cable, etcétera, etcétera. Eso, la principal característica de estos medios ha sido dejar de informar, ¿sí? Para empezar a construir un régimen infocomunicacional, ¿sí? De lo que podríamos decir la fake news. Por eso hay toda una discusión actual si la fake news es la noticia falsa, la noticia mentira, o en realidad es todo un organigrama, es toda una estructura, es toda una armazón que han hecho los medios de comunicación para salvaguardar algunos intereses propios, para denostar, para estigmatizar, ¿no? Y ahí, retomando lo que decías vos, Sofía, el aporte de los medios alternativos, de los medios cooperativos, va a ser crucial en la actualidad, ni hablar, ¿no? Pero en las próximas décadas más todavía. ¿Por qué? Porque la gente ve que en un canal le están mintiendo y que en realidad el que la termina informando con veracidad, con precisión, con honestidad, son los otros medios, ¿no? Los medios alternativos. Entonces, bueno, me parece que tienen un papel muy importante para jugar. Yo diría que son los medios alternativos son en la actualidad el principal baluarte en la lucha en contra de la fake news, ¿no? En contra de este régimen de mentiras organizadas a través de noticias. O que utilizan la información manipular, claro. ¿No? Exacto. Marcelo, y ahora yo te quiero preguntar un poquito de nuevo hacia Pensamiento Nacional. ¿Cómo ves vos las políticas de Estado hacia incentivar o fomentar el pensamiento nacional? Y me parece que siempre se podría hacer más, ¿no? Acá sí como que siempre nos quedamos con gusto a poco. A mí me pareció que estuvo muy bien la creación en su momento del Ministerio de Cultura. Cuando fue que se eliminó el CONFER y se creó la AFCA, también hubo ahí como una bocanada de aire fresco. Y bueno, en la actualidad me parece que si bien se han retomado algunas políticas, ¿no? Como el Conectar Igualdad, el papel obviamente determinante que va a tener YPF, me parece que en lo intelectual, en lo cultural, ¿no? Se podría hacer mucho más, se podría darle más voz, ¿sí? a distintos referentes, a radios comunitarias, radios alternativas. Ahí es como que estamos un poco flojos, ¿no? Todavía. Pero bueno, supongo que también será cuestión de las luchas, de las batallas que nosotros como comunicadores y como difusores del pensamiento nacional nos animemos a dar o las podamos dar, ¿no? Sí, no, totalmente. Sabiendo que los tiempos radiales son crueles y tiranos, Marcelo, como la oligarquía argentina, te queremos sí. agradecer un montón por ceder tu tiempo al multimedio Mordisquito. ¿Algunas palabritas claves que les quiere dejar a la audiencia de TD Ceilán que están escuchando en el programa el día de hoy? Bueno, principalmente agradecerles a ustedes la posibilidad de hablar y obviamente que tienen las puertas abiertas de Punzó cuando lo necesiten, cuando lo requieran. Estuve mirando el sitio, un sitio muy bien hecho, muy lindo, muy profesional, pero bueno, obviamente siempre se puede atar cabos, se puede establecer lazos de solidaridad, de comunidad, y bueno, a seguir luchando, a no bajar los brazos, que aquí no se rinde nadie, como dijo el comandante Chávez. Sí, no, totalmente. Muchísimas gracias, Marcelo Ibarra, por ceder tu tiempo al Multimedia Mordisquito por la entrevista del día de hoy. Por favor, un abrazo muy grande a ustedes y un gran saludo para la audiencia.
Gracias, Gracias. igualmente. Chau, chau. Saludos. Chao, chao.